Bienvenidos a nuestra siguiente sesión. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema interesante, dándole continuidad a todos estos elementos que un líder debe de tener. Pero antes de entrar en materia, quiero que planteemos algunas situaciones laborales que, bueno, las hemos ido recopilando de diferentes situaciones, algunas que me han tocado vivir y otras que me han comentado. Imagínense a dos colaboradores que se golpean por sostener puntos de vista diferentes. Están en su oficina, en el área administrativa, y entonces empiezan a ver un informe que se le entregó al jefe, que empiezan a discutir cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que de pronto uno de ellos, totalmente descontrolado, le pega un golpe al otro, el otro también le responde y pues bueno, la situación es que ambos pierden el trabajo por este aspecto. La empresa en ese momento tomó esa decisión y son cosas que de pronto se pueden dar. No sé, quizá ustedes pongan sus ejemplos de situaciones similares. En otra ocasión, un empleado amenaza con un cuchillo a su jefe en un restaurante, en donde igual también el jefe le pide que haga algo. El muchacho se queda muy enojado todo este tiempo y después toma el cuchillo y va y lo amenaza. Por supuesto que también a este colaborador tuvieron que darlo de baja y afortunadamente no pasó nada más fuerte en este incidente. Por el otro lado tenemos también alcoholismo dentro de las empresas. De pronto empezamos a detectar algunas actitudes de la gente, de colaboradores en cualquier nivel de la empresa, porque a veces pensamos que solo los obreros, ¿verdad? Y no necesariamente en cualquier nivel de la empresa. Hoy por hoy también el índice de alcoholismo en las mujeres ejecutivas se ha incrementado notablemente en los últimos 2 años y pues bueno, la conducta empieza a cambiar, es llegar a las 10 de la mañana con un colaborador y oler el aliento a alcohol y bueno, definitivamente empieza a disminuir su manera de trabajar, sus relaciones con los demás también, y esto relacionado con el alcoholismo. Otra situación que quiero comentar con ustedes, pues también que se dan dentro de las empresas, es el acoso sexual. Y bueno, generalmente pensamos que es más pensado de un jefe hacia un jefe hombre hacia una mujer. Sin embargo, también las estadísticas se están incrementando en este aspecto y hoy también es común encontrar mujeres que acosan sexualmente a hombres. Todas estas situaciones, junto con esta última que les quiero comentar, que tienen que ver con enfermedades físicas o psicológicas, quizá algunos de ustedes han encontrado o han vivido desafortunadamente alguna situación así. En este caso de una enfermedad psicológica, me tocó presenciar un caso particularmente fuerte de una colaboradora excelente, verdaderamente, con una actitud maravillosa, una actitud siempre de disposición a ayudar, con muchísima actitud de servicio también. Sin embargo, esta chica empezó a tener algunas conductas extrañas, algunas conductas raras en verdad con sus compañeros y cada vez era más común. Sin embargo, de esto no nos dimos cuenta hasta que empezamos a hacer las entrevistas. Un día llega en un estado crítico, en un estado psicótico se podría llamar, amenazando en recursos humanos, diciendo que ya no podía más, que se tenía que ir en ese momento, que ya no aguantaba a sus compañeros, que todo el mundo la miraba mal, como un poco asediada se sentía ella. Finalmente se va y al darle seguimiento a este caso nos damos cuenta que tenía esta situación bipolar que no se le había manifestado durante más de 15 años que llevaba colaborando en esta empresa. Sin embargo, esa vez se desató. Claro, estaba aunado a muchos más factores, pero uno de ellos fue el estrés laboral que sentía. Todos estos casos que yo les estoy mencionando tienen que ver con un factor importante y un factor que se llama inteligencia emocional. La inteligencia emocional hoy por hoy la requerimos para poder desarrollarnos de manera competitiva, no solo en nuestro trabajo, sino también en nuestra vida personal. Las situaciones que les mostré anteriormente, como acoso sexual, como alcoholismo, son derivadas de
manifestaciones ciertamente psicológicas, pero también en este sentido algunas genéticas. Sin embargo, un gran factor, podríamos decir un 80% aproximadamente, está relacionado con este mal manejo de las emociones. Pero para entender mejor este término, que seguramente lo han escuchado, vamos a definir un poco más, empezando por ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es la aptitud para recoger información, analizarla, inteligencia únicamente no emocional, sino la inteligencia como se estudiaba hace muchos años, es información que recogemos de nuestro exterior y de nuestro interior sobre el mundo que está a nuestro alrededor, con el objetivo de emitir una respuesta adecuada a las demandas del vivir. Y por ahí hay exámenes psicométricos desde hace muchísimos años, estamos hablando de la década más o menos de los 50, en donde se empezaron a detectar y a nivel psicólogos identificar, bueno, qué es el coeficiente intelectual, cómo se puede medir, qué coeficiente intelectual tiene cada persona y qué coeficiente intelectual es el que tienen los genios. Y ustedes pueden encontrar que tradicionalmente dentro de las empresas, pues esta entrevista o estos exámenes psicométricos se basaban particularmente en identificar cuál era el coeficiente intelectual. Y por ahí tenemos rasgos desde una persona que tiene un bajo coeficiente intelectual hasta alguien que sobresale en su coeficiente intelectual. Para algunos organismos, para algunas empresas, para algunos trabajos particularmente, esto era relevante. Sin embargo, la inteligencia como tal es esa habilidad para que nosotros podamos, a través del sistema de nuestro cerebro, poder emitir una respuesta. ¿Para qué? Pues para vivir en el mundo en el que vivimos y vivir de acuerdo a las exigencias del propio medio. En un acuerdo generalizado de los investigadores nos damos cuenta que la inteligencia se mide por dos situaciones. Una viene dada por genética, es decir, ya nuestro patrón genético tiene una carga de información en donde dice tu coeficiente intelectual es de tanto y se va transmitiendo de generaciones en generaciones, pero también un aspecto muy importante tiene que ver con la parte vivencial, con lo que experimentamos en el día a día. Si vivimos en un ambiente enriquecedor, nuestra inteligencia seguramente se va a ir incrementando. Si vivimos en un ambiente pobre, en cuanto a la mejor lecturas, pobre en cuanto a la interacción que yo puedo tener o los retos que yo puedo tener, seguramente mi inteligencia se va a ver mermada. Y esto es común como nuestro cerebro, como cualquier órgano que está en nuestro cuerpo, necesita estarse ejercitando, si no se atrofiaría. Y esto tiene que ver con la experiencia. Por eso es que muchos psicólogos coinciden con este punto en el cual dicen, bueno, pues sí, una es tu carga genética que ya traes por nacimiento, sin embargo también es que lo puedes ir incrementando con la vivencia, con los ejercicios, porque además los investigadores a principios de estos siglos que les decía, de estas décadas de los 50, pues identificaron diferentes tipos de inteligencia. Hay inteligencias verbales, por ejemplo, ¿no? O la inteligencia se compone de estos factores. Y la parte verbal es alguien que puede hablar muy bien en público, que puede leer y comprender un texto, pero también hay una habilidad numérica y no necesariamente todas nuestras inteligencias están desarrolladas al mismo nivel. En algunas personas es más notorio su habilidad para los números, para el manejo de números, para el manejo de operaciones, mientras que para otros es más fácil identificar el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Veamos este tipo de inteligencias, cómo es que se han ido desarrollando